Hola estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte y tengan una grata bienvenida a la clase de química. Yo soy la profesora Jocelyn Jiménez Sánchez y los voy a estar acompañando en el transcurso de 4 semanas mientras realice la práctica en la carrera de enseñanza de las ciencias naturales. Para cualquier consulta o duda lo pueden realizar mediante el siguiente correo. El tema que vamos a ver hoy en dicha clase es sobre la nomenclatura de la química orgánica para lo que son los hidrocarburos. Trataremos durante dicha clase objetivos como cómo clasificar los hidrocarburos alifáticos, reconocer lo que es la presencia de la química orgánica en nuestro diario vivir y cómo influye positiva y negativamente todas las acciones del ser humano. Además de establecer las reglas de la nomenclatura IUPAC para nombrar lo que son los compuestos alifáticos. Entonces, ¿qué son los hidrocarburos? Estos hidrocarburos van a ser sustancias que van a estar formadas por carbono e hidrógeno, además de que son compuestos orgánicos heteroatómicos que forman sustancias por átomo y otros elementos, ¿verdad? Elementos como oxígeno, nitrógeno, halógenos y entre otros. Contamos con una clasificación de hidrocarburos como lo son de cadena abierta, en el caso de acíclicos, ¿verdad? También tenemos de cadena cerrada cíclicos, pero los de cadena abierta se van a dividir en saturados y no saturados. Los saturados se pueden conformar por los alcanos, mientras que los no saturados está formado por los alquenos y los alquinos. Y en cuanto a lo que es la cadena cerrada de cíclicos, estaríamos hablando de alicíclicos y cíclicos aromáticos. Dentro de este tema vamos a ver qué es el sistema IUPAC. Entonces, esto se conforma, ¿verdad?, porque es la Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada. Es la autoridad que es la que reconoce el desarrollo de los estándares para lo que es la denominación de compuestos químicos mediante, ¿verdad?, su comité interdivisional de nomenclatura y símbolos. Entonces, dentro de los hidrocarburos de la cadena abierta, que eran, ¿verdad?, los saturados, tenemos que son cadenas de átomos que están formadas, ¿verdad?, por carbono mediante enlaces simples, como vemos acá. Y los no saturados tenemos que son cadenas de átomos de carbono con presencia de enlaces dobles o triples, como en este ejemplo que tenemos dobles enlaces. Este es un doble enlace y acá tenemos otro doble enlace. Entonces es un hidrocarburo de cadena abierta, pero que es no saturado. Y en los de cadena abierta, ¿verdad?, también tenemos alquenos. Dichos alquenos, ¿verdad?, son hidrocarburos insaturados que van a presentar enlaces dobles entre átomos de carbono, como en este caso del ejemplo del buteno o en el 2,4 hexadieno. Tenemos a su vez que para nombrar, ¿verdad?, lo que son isómeros cis-trans, ¿verdad?, y para diferenciarlos, esto se coloca, ¿verdad?, al frente del alqueno cuando el compuesto es un isómero cis o trans, como en este caso, este ejemplo es un cis, o sea, se escribe adelante de la nombración del compuesto. Entonces escribe cis-1,2- dibrometeno, o en este ejemplo que este es trans, entonces al principio, adelante del nombre del compuesto, se escribe trans-1,2-dibromoeteno. Y como ejemplos de isometría cis-trans tenemos este ejemplo que es como el cis-2-buteno, el trans-2-buteno, o como estos otros ejemplos que ya tienen una cadena más larga, porque ya va a contener, ¿verdad?, enlaces más largos, o va a contener varios
isometrías trans, como en este caso que tiene 2,4,6,8 trans, deca 2,4,6,8 tetraeno. Además, ¿verdad? Otro que forma parte de los hidrocarburos de cadena abierta, tenemos a los alquinos, que estos son los insaturados y van a presentar, ¿verdad?, enlaces triples entre átomos de carbono. Como en este caso, entonces se describe que es un propino, mientras que en este otro ejemplo también, que contiene un enlace triple, entonces escribe un butino. Y la palabra butino va a referenciar, ¿verdad?, mediante al enlace que tiene la cadena con respecto a lo que son los carbonos. Mediante lo que es los hidrocarburos de cadena cerrada, vamos a dividirlos, ¿verdad?, en acíclicos, que son cadenas de átomos de carbono sin dobles enlaces, como por ejemplo el ciclohexano, o con dobles enlaces no conjugados, como el ciclohexeno. Y otro hidrocarburo de cadena cerrada es los aromáticos, ya que estos son átomos de carbono cíclicas con 3 o más dobles enlaces conjugados, como por ejemplo el benceno, que tiene 3 dobles enlaces. Tenemos a su vez en cuenta en este cuadrito o tabla lo que son las fórmulas y las estructuras de algunos alcanos lineales, ¿verdad? Estos son muy importantes porque debemos de aprendernos, más que nada como el metano, ¿verdad?, que es CH4, o el etano, que es CH3CH3, o sea, con una fórmula de C2H6. Entonces viene referenciado a este lado, ¿verdad?, como un alcano lineal. O el butano, ¿verdad?, que tiene 4 carbonos y se va a colocar de esta manera, ¿verdad?, para poder referenciarlo mediante este sistema. Entonces, tenemos que saber comprender tanto lo que es la estructura como la fórmula y viceversa para poder responder lo que son las prácticas que se encuentran en la guía. Y en cuanto a lo que son las generalidades de los alquenos, pueden ser hidrocarburos de cadena abierta insaturados que van a presentar características fundamentales con presencia de enlaces dobles, ¿verdad?, como el eteno, el propeno o el 1,4 butadieno. Además de que dentro de estas generalidades, ¿verdad?, de los alquenos existen algunas cadenas cerradas a los que se les denomina cicloalquenos, como por ejemplo el ciclopropeno, el ciclobuteno o el ciclohexeno, que son considerados, ¿verdad?, hidrocarburos insaturados y que son completamente diferentes a los demás hidrocarburos, como por ejemplo el alcano. Este va a ser un hidrocarburo de cadena abierta, pero con enlaces sencillos, no con enlaces dobles ni con enlaces triples, sino que con enlaces sencillos, donde todos sus carbonos van a presentar una hibridación de sp3, o sea, alcanos lineales que tienen fórmula general de CN H2N más 2. O sea, ejemplos de alcanos como el metano, tenemos el pentano o el 3-metilpentano. Y como ejemplos de la clase de hidrocarburos tenemos a esta estructura que se va a nombrar como 2-hexeno, o esta otra como 2-metil-3-hexeno o 2-metil-1,3 butadieno. Y con respecto, ¿verdad?, a lo que es el resumen del tema, que hablamos de los hidrocarburos,
estos iban a ser, ¿verdad?, sustancias que estaban formadas solo por carbono y hidrógeno y que se describían porque estos hidrocarburos alifáticos se iban a dividir, ¿verdad?, en saturados, insaturados o sobresaturados, que corresponden, ¿verdad?, a lo que son alquenos, alcanos, alquinos y lo que son los aromáticos. Y mediante lo que son sus grupos funcionales podemos describir a los haluros, también tenemos a los hidroxilos, a los carbonilos, a los carboxilos, también incluyendo los carboxamidas y las aminas. Todo esto dentro del tema de los hidrocarburos y qué forma más importante de poder comprender cada uno de ellos para poder comprender su nomenclatura, tanto con lo que es el nombre como su estructura, denominada, ¿verdad?, mediante lo que es el sistema IUPAC. Entonces, como dicha clase, bueno, se lo mencionaba anteriormente, los hidrocarburos son sumamente importantes porque los vemos reflejados en la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra vida, tanto en la cotidianidad como en la naturaleza. Y aparte, ¿verdad?, para dar final, bueno, les agradezco un montón por haber puesto atención a la clase y les deseo muchísimos éxitos en sus estudios. Muchas gracias.